A esta hora recibimos de manera virtual a Jacinto Valdés da Pena Vivanco, profesor titular e investigador titular del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado y conocedor profundo del tema central de esta mañana. Muy buenos días, profesor. Inicio ya preguntándole en qué consistió la Operación Mangosta. Bueno, vamos a decir que la Operación Mangosta fue el resultado de un análisis realizado por la administración Kennedy después del fracaso de la Brigada de Asalto 2506 en las arenas de Playa Girón en 1961. Fue realmente el resultado de toda una valoración que se hizo de las causas y condiciones que motivaron ese fracaso. Y esas deliberaciones que fueron presentadas por el general Maxwell Taylor al presidente John Kennedy condujo a las propuestas de la Operación Mangosta. Fue una operación que se montó resultado de todo el fracaso de la derrota de la CIA en Playa Girón, del Pentágono y de la política que había seguido la administración Eisenhower primero y la administración Kennedy después con relación a Cuba. Yo puedo decirte que Mangosta es el resultado de un fracaso de la administración Kennedy, de un fracaso de la Agencia Central de Inteligencia y del Pentágono, con vistas a producir en Cuba la derrota del socialismo cubano. Eso puede ser a grandes rasgos la razón por la cual surge Mangosta, que constituye realmente un motivo, un complejo sistema subversivo que se propuso en los tiempos de Kennedy, crear las condiciones para un levantamiento interno con vistas a destruir la revolución cubana desde adentro y desde afuera. Esta operación, profesor, incluyó acciones hacia varios frentes. Por ejemplo, bandas en el Escambray, atentados en la ciudad, intentos de asesinato de Fidel Castro. Explíquenos cuál es la estructura de esta operación y la diversidad de acciones contra Cuba que contenía. Yo te diría que esa es una pregunta seria. Te diría porque Mangosta tuvo una estructura muy compleja. Y debo remitirte a lo siguiente. Primero, Mangosta no fue una operación de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia. La CIA formó parte de la Operación Mangosta, pero la Mangosta fue aprobada en noviembre de 1961 y autorizada por el presidente Kennedy. Fue un complejo subversivo montado por la administración Kennedy, subordinada al presidente, controlada por su hermano Robert Kennedy, fiscal general en esa época y brazo derecho de Kennedy en las operaciones contra Cuba. Y Mangosta era un sistema de un proyecto de seguridad nacional en el cual participaban los grupos o las agencias federales así destinadas por el presidente, así autorizadas por el presidente para llevar ese complejo subversivo. Estuvo integrada, por supuesto, estaba la Agencia Central de Inteligencia, estaba la inteligencia del Pentágono, estaba la Agencia de Información, estaba incluso otras agencias federales. Estaba también agencias que formaban parte de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, pero de una forma selectiva y cerrada. Mangosta fue un proyecto sustentado en una comisión secreta dentro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con pleno desconocimiento del Congreso de Estados Unidos e incluso de algunos miembros del Consejo de Seguridad Nacional. Estaba integrada como operación de máxima prioridad. Y Cuba era el blanco principal de esa operación, exclusivamente orientada, ¿sí?, a lo que podemos decir la destrucción plena y completa de la Revolución Cubana, sus fundamentos jurídicos, políticos, sociales, económicos. Era una operación que incluso tuvo tareas, que te puedo explicar, tuvo estructuradas 33 tareas, que podemos decir, 13 tareas de carácter económico, de guerra económica, había 6 de guerra política, había 5 planes de contingencia militar que implicaban incluso la invasión militar directa
en Cuba sobre la base de pretextos para producir una agresión militar directa de las fuerzas de Estados Unidos en nuestro territorio, sobre la base de provocaciones montadas en otras operaciones. Estaban 4, 5 de planes de contingencia militar, 4 de guerra psicológica, y estaban 4 de operaciones de inteligencia, a lo cual al final una tarea que se sumó fue la guerra de guerra bacteriológica, que implicaba la utilización de medios biológicos para entorpecer la vista de los cañeros y así provocar el colapso de la zafra azucarera en el año 62. Esa fue la estructura, pero tuvo también una estructura a nivel de organización, de comunidad de inteligencia, que radicó en la Florida, en un dispositivo que se creó, que se llamó la JM Wave, que era lo que operaba dentro de los Estados Unidos, siendo un aparato de inteligencia con un dispositivo enorme, que tenía una plantilla de más de entre 500, 600 oficiales de caso, más de 4.000, 5.000 colaboradores cubanos, y tenía un dispositivo logístico que abarcaba locales con fachadas y que se presentaba en el mismo estado de la Florida como en empresas que estaban localizadas dentro de un terreno que estaba en el campus sur de la Universidad de Miami. Y esa JM Wave vino a ser, como yo te dije, se le conocía en la jerga de esos tiempos como el imperio clandestino de la CIA, que merece un capítulo aparte. Profesor, ¿y qué diferencia la Operación Mangosta de planes anteriores y posteriores para derrocar a la Revolución Cubana? Bueno, te puedo decir lo que se diferencia de planes anteriores. Los planes posteriores no creo que ya me haces incursionar en el presente o en tiempos futuros, que yo tengo alguna idea, alguna modelación y algunas aproximaciones, pero voy a hablar en primero. La CIA fue despojada en la Operación Mangosta de ser el centro rector de las operaciones contra Cuba en ese momento. El centro rector realmente asumió, previamente el presidente Kennedy, el jefe de las operaciones Mangosta, del comando de la Operación Mangosta fue Edward Lansdale, un general de la especialista en contrainsurgencia muy vinculado a Kennedy. La CIA formó parte, pero no dirigió. Es una característica importante. La otra característica importante, no todo el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos tuvo el tanto en Mangosta. Realmente Mangosta se viene a conocer su existencia por el Congreso en los años 75-76, cuando viene la investigación sobre las operaciones de inteligencia en el Congreso de Estados Unidos. Hasta ese momento, Mangosta no se conocía en el Congreso de los Estados Unidos, es decir, por aquellos congresistas, Cámara de Representantes y Senado, no conocían que hubo una operación que se llamó Operación Mangosta, que realmente en lo que se llama entre los especialistas de la CIA, después del colapso de Mangosta, se llamó un jirón en secreto.